Hola a todos y a todas, yo soy Lorita Books y bienvenidos otro día más al canal. En el vídeo de hoy, como podéis estar viendo por el título de abajo, os traigo el último wrap-up del año, mi resumen de lecturas de las últimas semanitas, tanto el mes de noviembre como estas que llevamos de diciembre, ya que también va a ser el último wrap-up antes de incorporar un poco la dinámica que os contaba en el anterior vídeo, que también aprovecho para deciros que muchísimas gracias por todos los comentarios, por todo el cariño que le disteis al vídeo de la semana pasada, que si no lo habéis visto, como siempre os lo dejo por la i, pero os encantó la idea, os hizo tanta ilusión como a mí. Muchos de hecho me dijisteis que también queríais implementarlo vosotros estas navidades, así que estoy muy contenta. Y bueno, para los siguientes pues ya os he explicado un poquito que iré abriendo los libros que me vayan tocando conforme vaya terminando los que me voy leyendo, y que sea como un poco más dinámico en el sentido de daros mi opinión en distintos días ya cuando me acabe el libro. No sé, creo que puede estar muy guay y a ver qué tal sale. Pero queda por hablaros de estos libros que me he leído en el mes de noviembre, y la verdad es que me llevo muy buen sabor de boca de estas lecturas de las que os vengo a hablar, así que no me enrollo mucho más con la introducción y sin más dilación, empezamos. Comenzamos con el primer libro que me leí en el mes de noviembre, que se trata de El príncipe de la traición, de Paula Gallego, la segunda parte de La princesa de invierno. Se trata de una biología, y aunque veis el libro muy tocho, creo que tenía unas 759 páginas, me duró cuestión de 3 o 4 días. Yo ya me había bebido este libro, y es que bueno, ya sabéis que Paula Gallego es una autora que me encanta, y algo que destaca por encima de todo en todas sus historias es la narración. Me encanta la combinación perfecta entre ese lado que tiene Paula, no detallista, tiene una narración muy delicada, pero eso no te impide estar enganchada todo el rato en la historia. Sus libros tienen un ritmo súper bueno que yo creo que hace que te enganche un montón. Los personajes que construye son siempre muy complejos, muy grises, tienen una gran evolución a lo largo de la historia, y eso es lo que más me gusta. Este no se queda atrás. La princesa de invierno ya sabéis que me gustó muchísimo, tenía muchísimo potencial para la biología, y este libro creo que lo completa totalmente, está al mismo nivel. Me han encantado todos los elementos de este libro, como seguimos a todos los personajes, todos aportan su esencia, le dan como el broche de oro a la historia. Los elementos fantásticos que se introducen, vamos a tener muchísimo más desarrollo del mundo fantástico en esta segunda parte, más a lo mejor que el desarrollo de las relaciones románticas entre los protagonistas, que en eso se centraba un poquito más el primero, pero aún así creo que Paula hace el equilibrio perfecto entre todos esos elementos y ha creado una historia súper guay. Siempre os voy a recomendar los libros de esta autora, la verdad es que me gustan muchísimo, y que nada, que como todos sus libros me ha encantado. El siguiente libro que me leí se trata de La lógica de los loros, de Alessandra Cárdenas Alfonso, un libro que tenía bastantes ganas de leer porque no era mi primera vez leyendo a la autora, y el resto de libros que leí de ella la verdad es que me gustaron bastante. En este caso vamos a tener a nuestra protagonista Siena. Ella vive en Londres, tiene una vida tranquila, y lo único que quiere es vivir sin pensar demasiado en su pasado, recordar todo eso que le duele y que cada día está presente en su vida, la razón por la que hace algo más de 2 años creo se mudó a Londres desde Norwich. Ella está centrada en su trabajo, vive con un par de amigos en la ciudad, hasta que un día en el metro tiene un encuentro fortuito con un chico y se da cuenta de que ese chico tiene el mismo tatuaje que ella, que es un trébol de 3 hojas. A partir de este momento la vida de estos dos personajes se ven entrelazadas. Matías es una persona muy fría que está roto, y Siena aún trata de reconstruir un poco su vida. Es un poco difícil explicar verdaderamente de lo que va este libro, porque para mí lo que más me llamó la atención y lo que más me gustó fue precisamente el título y descubrir el significado de ese título. Pero también os tengo que admitir que tengo sentimientos encontrados con este libro, aunque sí que me gusta la forma de narrar de Alessandra, creo que es muy directa, muy fresca, y sí que me leí el libro bastante rápido. No logré conectar para nada con la historia ni con la protagonista, no comprendía los comportamientos de los personajes y no me acababa de creer la relación entre los protagonistas. Es uno de los elementos que yo valoro, entonces no pude conectar 100% con la historia, por eso no me acabó de convencer. Además creo que también trata temas un poco complicados con los que, ya os digo, yo no he acabado de empatizar del todo. Aún así es un libro bastante cortito y que me leí bastante rápido. Mi siguiente lectura fue Quiero vivir en voz alta, de Susana Herrero, la primera parte de la biología CAR, que de hecho aprovecho porque literalmente hace 10 minutos me llegó la segunda parte, y Quererte en estéreo, que tengo muchísimas ganas de leer. Los dos completan la biología de CAR. Pocas cosas os puedo contar ya de este libro, os hablé mucho de él en profundidad en el vídeo de mis 7 mejores lecturas románticas del año. Es un libro con muchísimo salseo, donde vamos a combinar deporte. Nuestros protagonistas son deportistas de élite que se encuentran en un centro de alto rendimiento, y entre ellos hay muchísimos
muchísimo salseo, muchísimos secretos, va a haber un montón de relaciones distintas entre los personajes, tanto de amistad, de amor, de rivalidad, de enemistad, y por tanto tenemos todos los elementos para fangirlear a tope. Lo dicho, no me quiero enrollar mucho porque profundizo muchísimo más en el vídeo que os hice hace ya un par de semanitas, pero deciros que es una lectura romántica que me encantó y que os recomiendo muchísimo, muchísimo. Además es de estas lecturas súper adictivas que no vais a poder dejar, y os aseguro que en el momento en el que os acabéis este libro vais a querer coger inmediatamente el segundo, así que ya no tenéis excusa para no poneros porque justo salió hace nada y ya podéis leer la biología entera, así que nada, sobra decir que me encantó. Y además de la primera parte de la biología de Car, el siguiente libro es otra de mis mejores lecturas de las últimas semanas y la verdad también del año entero. Se trata de A Light in the Flame, la segunda parte de A Shadow in the Ember, que ya sabéis que es el spin-off de la saga de From Below the Ash de Jennifer L. Armentrout. Esta era otra de mis novedades más esperadas del año desde que me leí A Shadow in the Ember, que ya sabéis que es uno de mis libros favoritísimos de la saga de From Below the Ash. Tenía muchísimas ganas de volver a encontrarme con los personajes de este spin-off que me parecen maravillosos. No os voy a contar demasiado porque ya de A Shadow in the Ember, aunque es la primera parte del spin-off, tienes que leer los 3 primeros libros de From Below the Ash antes de leer A Shadow in the Ember, y luego este lo tienes que leer después de The War of Two Queens, que es la cuarta parte de la saga. De todas formas, tengo un vídeo hablando de la saga, explicando el orden de lectura, que básicamente es el orden de publicación. Como os digo, en esta segunda parte vamos a reencontrarnos con los protagonistas de este spin-off y vamos a continuar con su historia. Se van a descubrir muchísimas cosas nuevas, secretos, va a desarrollarse la relación romántica en estos protagonistas, que de verdad me encanta. Yo diría que este libro tiene un equilibrio bastante bueno entre lo que es el elemento fantasía y romance. Siempre os lo digo de la saga de From Below the Ash, que para mí tiene el equilibrio perfecto, pero este simplemente lo sentí muchísimo más centrado a lo mejor en la relación romántica al principio, esos momentos entre los protagonistas, ese desarrollo y evolución de cada uno de ellos, tanto en conjunto como por separado, y luego de la mitad hacia el final tenemos todo ese fuerte de la fantasía, nuevos elementos, nueva información del mundo que vamos conociendo, y simplemente me encanta que lo deje caer tan a cuentagotas, que vaya descubriendo nuevos secretos, esos plot twists que luego relacionas con otra cosa, con otra información incluso de la saga principal, y que vas viendo cómo se va entrelazando todo. También os tengo que decir que para mí el spin-off, no sé si son libros que como al ser un spin-off pensaba, bueno, a lo mejor son como más un complemento de la saga principal, no me van a gustar tanto, pero es que es todo lo contrario. Estoy muchísimo más obsesionada con esta pareja, con este spin-off, que la saga principal, y para nada pensé que me iba a pasar esto, y creo que pudieran conseguir esto, que yo me meta 100% en esta historia y me entregue a estos personajes, o sea, es brutal. Estuve enganchada desde la primera página y ya os digo, es que Jenny tiene una forma de escribir y de transmitir toda esta historia y todos estos elementos que me parece brutal. O sea, nunca os voy a dejar de recomendar esta saga. Lo dicho, creo que os lo dije al principio, esta es una de mis mejores lecturas del año. El siguiente libro que me leí para cambiar un poco de género se trata de La teoría de los archipiélagos de Alice Kellen, un libro que tenía muchísimas ganas de leer porque ya sabéis que adoro a la autora, adoro todos sus libros, y lo cierto es que me da un poco de pena hablaros de este libro precisamente porque no fue todo lo que me esperaba. En el libro nos vamos a encontrar a nuestros dos protagonistas, que si no me equivoco son Martín e Isaac, dos personas que se encuentran un verano de coincidencia. Martín tiene que terminar un trabajo que le ha sido encargado acerca de completar pues un libro sobre plantas, de botánica, e Isaac vive en el pueblo y tiene un montón de conocimientos de ese tema, por lo tanto accede a ayudar a Martín con esto. El libro se desarrolla a dos tiempos y por tanto tenemos a nuestros dos protagonistas cuando se conocen y por tanto Martín visita ese pueblo, y también en el momento presente, cuando ya han pasado muchísimos años de ese verano que han compartido y ya son mayores y por circunstancias de la vida se vuelven a encontrar. Aunque me ha parecido una historia preciosa, me ha encantado la idea, he adorado mucho a los personajes y cómo están construidos, y sobre todo este libro, como todos los libros de Alice, tiene su esencia, su forma de escribir es preciosa y tiene un montón de reflexiones que la verdad es que me llegaron un montón. Además la edición de este libro es brutal, a ver si encuentro alguna imagen para que la podáis ver. Mi principal problema creo con esta historia es que no logré conectar del todo. Mi principal problema con esta historia es que fue demasiado corta. Al final Alice Kellen, como mete tanto sentimiento y los protagonistas son tan complejos, tan reales, me hubiera gustado conocerlos más en un ámbito detallista y no que la historia pasara tan rápido. Hizo que no pudiera conectar tanto con ellos o no entregarme tanto a su historia y su relación, y creo que fue mi principal problema con este libro. Ya os digo, de los libros de Alice Kellen al final es uno de los que menos me ha convencido. Creo que también me ha jugado una mala pasada en ese sentido, que iba con muchísimas expectativas porque al final todos los libros de Alice Kellen me encanta, y aunque este sí que me gustó, no es mi favorito. Terminamos con el género de la fantasía. Mi siguiente lectura ha sido
terminado La caricia de la ruina de Scarlett St. Clair, la segunda parte de La caricia de la oscuridad, traducción de A Touch of Darkness. Esta saga es una fantasía con romance adulta en el que combinamos el urban fantasy con la mitología griega. Fue uno de mis elementos favoritos. Se trata de un retelling del mito de Hades y Perséfone, pero en esta segunda parte también incorporamos otros mitos bastante conocidos de la mitología griega. Continuamos con nuestros protagonistas Hades y Perséfone, y una cosa que sentí a lo largo del libro es que se centra muchísimo más en el romance y en la relación amorosa entre nuestros dos protagonistas más que en la fantasía y el mundo fantástico. Yo os digo que es urban fantasy y combina un poco la idea de cómo se trataría a la figura de los dioses si vivieran en el mundo millennial. Me encantó, adoré muchísimos elementos, cómo combinaba, qué papel tenían los dioses en la sociedad, y me hubiera gustado que profundizaran más en ese sentido y hubiéramos conocido más figuras, más personajes, sino que se centrara tanto en la relación romántica entre ambos, que aunque sí que disfruté al principio, creo que hacia el final ya se me volvió haciendo un poco bola, principalmente porque no lograba conectar con Perséfone. De hecho, la protagonista femenina me cae un poco mal, no llego a entender la razón de su forma de actuar. Hades es verdad que por otro lado me gusta bastante más, me crea más curiosidad, no lograba conectar con la relación romántica que tienen por X cosas que pasan que tampoco me acabaron de convencer del todo. Lo dicho, me hubiera gustado que apostara más por el mundo fantástico que ha creado, que metan más personajes, que añada un poco de más drama y acción. Algunos personajes secundarios me interesan muchísimo, pero siento que se centra muchísimo más en la relación romántica. Aún así es un libro que es muy fácil de leer, es muy dinámico, y la verdad es que me lo leí en un suspiro. Creo que me duró 2 o 3 días después un poco del parón que tuve con la teoría de los archipiélagos, pero ya os digo, me esperaba un poquito más conforme avanzaba con la saga. Y el último de los libros del que os vengo a hablar, que justo me lo terminé hace un par de días, se trata de La paradoja de Atlas, que es el libro que me estaba leyendo la semana pasada cuando os hice el vídeo de envolviendo los regalos. Ya sabéis que Los 6 de Atlas fue una de mis mejores lecturas del año y que por tanto su segunda parte era una de mis novedades más esperadas del último trimestre. La verdad es que no me ha decepcionado para nada, pero estoy un poco confusa de a ver cómo os hago la reseña de este libro, no solo por ser secuela, sino porque con el primero también me había pasado. Es muy difícil definir los elementos que contiene La paradoja de Atlas. Al final vamos a tener una ambientación muy dark academia que se sostiene bajo la pregunta de qué hubiera pasado si la sociedad de Alejandría nunca hubiera desaparecido, si de verdad hubiera este lugar en donde se concentra todo el conocimiento y toda la información que ha logrado acumular la humanidad. En el primer libro seguíamos a los 6 protagonistas luchando por un puesto en la sociedad. Ahora 5 son miembros, pero ahí no se acaba la cosa, todavía hay muchísimos secretos, muchísimas incógnitas. Los personajes están más perdidos incluso que al principio y todos han de escoger un bando. Este libro me ha gustado muchísimo, no tanto como el primero porque me sentía muchísimo más intrigada acerca de los 6 personajes, el proceso de selección, todo este secreto de la sociedad de Alejandría como antes de adentrarse en ello, pero me ha gustado un montón ver cómo es todo desde dentro, seguir con estos personajes que para mí es que le dan todo el sentido a la historia. Todavía no acabas de conocerlos del todo y todavía crean esa intriga en ti de seguir leyendo a ver cómo van a actuar, porque el hecho de que no los conozcas los hace tan impredecibles que nunca vas a poder esperarte lo que van a hacer. No existe una trama concreta, para mí son los personajes los que sostienen la historia por completo, vamos a seguir con ellos, tienen tanta complejidad dentro, el sistema mágico también es súper complejo y la forma en la que está escrita es súper intelectual, en el sentido de que no solo la narración está súper cuidada, sino que hay un montón de alusiones a diferentes artes, muchísimos conocimientos científicos, hablamos de física, cuántica. Yo de hecho pensaba que era una biología y después del final entré en Goodreads y me alegré de que estuviera un tercer libro en camino porque te deja con muchísimas ganas de más. A mí me ha gustado muchísimo, pero también creo que no es un libro para todo el mundo y que a lo mejor a otras personas se le haría más denso o no les gustaría por el mismo motivo por el que me ha encantado a mí. Así que nada, quería dejarlo claro porque claro, yo lo recomiendo muchísimo porque a mí me encanta, pero también admito que creo que es de estos libros que o lo amas o lo odias, pero no te va a dejar indiferente. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que os hayan llamado la atención algunos de los libros que os haya enseñado, y si los habéis leído, por favor dejadme en comentarios vuestra opinión, así como pues si os han llamado la atención y queréis leer alguno de ellos. Como siempre os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales, donde intento estar activa todos los días y daros el follón hablándoos de los libros que me voy leyendo, los que me voy comprando y que me van pareciendo, y así no os perdéis nada sobre mis lecturas. Y sobre todo no os vais a perder los libritos que voy a ir leyendo y descubriendo poco a poco. Así que eso, sin mucho más, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos como siempre el domingo que viene en el próximo.